Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a comprender, Señor, verdaderamente los misterios. Padre, manifiéstate, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, para que seamos libres de toda telaraña en nuestra mente, de toda falta de identidad. Padre, manifiéstate en nuestra vida, Señor, para que nosotros vivamos en esa victoria y conquistemos en las áreas, Señor, en las cuales el enemigo nos tiene todavía atormentados, sometidos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé tú, Señor, en esta hora, tomando el control, Señor, de nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que representamos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, resguardamos este lugar para la honra y la gloria tuya. Y sé tú moviéndote, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. El tema, la guerra es espiritual. Y en verdad a todos nosotros nos puede pasar que se nos olvide este término. Muchos pueden decir, bueno, yo ya sé esto. Bueno, yo ya sé qué es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé y comprendo. La guerra es espiritual. Y muchos pueden decir, pues, yo ya sé que la guerra es espiritual. Pero cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, se nos olvida cómo nos vamos a comportar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? La palabra de Dios dice en Efesios 6:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios se lee porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En una ocasión, en la oración, yo tuve una visión y veía a un principado grande, enorme, y yo me vi muy pequeño, muy chiquito. Yo dije, wow, está enorme. Y todavía me decía, ¿me ves mi tamaño? Todavía me decía, ¿ves qué grande soy? Y en cierta manera causó un poco de temor. Pero cuando vino el entendimiento de esta palabra, pude comprender y darme cuenta que nosotros tenemos la capacidad para poder pelear contra eso. Porque aquí dice, tu lucha es contra lo espiritual. Y está nombrando las diferentes jerarquías. Entonces, claramente está diciendo, yo puedo luchar contra ti. Sí, eres enorme, pero el que está en mí ya te derrotó, ya te venció. Cuando tú lo comprendes, entiendes que tienes una lucha. Todo el tiempo, todos los días, en todas las áreas de nuestra vida. A veces, algunos que estudian en la escuela, los que trabajan en el trabajo. Y hay luchas que son grandes, pero podemos pelear, podemos hacer cosas. Y es en esto en lo cual cada uno de nosotros tenemos que identificarnos y movernos. Y tenemos que seguir aprendiendo y entendiendo. Miren, lo que se manifiesta en lo físico es manifestación de lo espiritual. Podemos ver en algunos casos, me preguntaba una persona y me decía, oye, una pregunta, dice, cuando hay muchos ratones, ¿qué significa? Una manifestación de una plaga viene siendo algo espiritual. Les mandé el mensaje en el grupo de los que vienen los días jueves y les decía que cuando sueñan con ratones es un espíritu de robo.
Apenas nos decía la pastora que cuando nos enfermamos es porque tenemos un grado de Belial. Esos son revelaciones y son cosas que Dios habla a nuestra vida. Y entonces es para algunas personas es difícil pensar que, oh, entonces yo tengo Belial. Pues hay dos tipos de situaciones que podemos agarrar y adquirir. O decir y reconocer, no, si dices, tú hablas y oro, me arrepiento y busco. O, no, yo no tengo eso. No, yo no. Son actitudes muy diferentes que tú tomas, reconoces, renuncias y te levantas, o con el Leviatán que pone una ceguera espiritual, Leviatán que no oye a lo que el Espíritu Santo habla. Es un poder engañoso, la ley del espacio vacío. O está Dios o están los demonios, pero no pueden estar en una persona cohabitando. O te habla Dios o te habla el falso Espíritu Santo. Y es muy engañoso, pero no puede ser que estén cohabitando los dos juntos. Y tenemos que entender esto. La lucha no es contra el marido, aquellas que son esposas. La lucha no es contra la esposa. La lucha no es contra los hijos. La lucha no es contra el jefe o contra los compañeros. La lucha es espiritual. Y yo les puse como ejemplo, les decía que tengo un cliente aquí en el mercado, una mujer que habla con groserías y que es muy grosera y que te trata con la punta del pie. Pero ¿qué haría uno? Nada más, pues llegar y dejarse o tomar autoridad. Antes de llegar al local, yo ya empiezo a orar y yo te ato en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la autoridad que tú me das. Una vez que llego, yo en lo personal le doy la gloria a Dios y me sorprendo porque pareciera bien dócil y habla bien y tranquilo y así. Y wow, digo, me sorprendo, ¿no? Porque veo la gloria de Dios en eso. Pero tenemos que tomar autoridad, no dejarnos. Tenemos que orar, tener esa identidad. Amén, gloria a Dios. Y creer que verdaderamente lo que se manifiesta en lo físico es algo espiritual. Cuando una persona te habla mal, cuando una persona te trata mal, cuando una persona no cede, cuando una persona te agrede, aún en los trabajos, tenemos que orar, tenemos que hacerlo, pero se nos puede en algún momento cegar el entendimiento. Se ora por nuestros hijos en la oración, ¿verdad? Se oran por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestras amistades, así como los hermanos de sangre y en Cristo. Se oran por necesidades, por problemas y tribulaciones. Pero en todo esto, la causa es espiritual y tenemos que saber qué es y tener la humildad para poder escuchar. Muchas veces el Espíritu Santo no habla porque no tenemos la capacidad para oír. Porque Dios habla de muchas maneras, pero claramente la Biblia dice, el hombre no entiende. Básicamente Dios no gasta sus palabras en alguien que no va a escuchar, en alguien que no va a entender o en alguien que no merece que Él le hable, porque Él es santo. Amén. Se tiene que derribar todo Belial en nuestra vida. Todo Belial es corrupción. ¿Saben? Belial es algo muy grande, fuerte, y ahí podemos ver un pequeño soldadito, ¿verdad? Ahí está. Uy, se atreve a luchar. Y podemos pensar que Belial
Es un demonio que está por allá y es un grande demonio, pero Belial puede estar en nuestra vida cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando tú no sacas de tu casa la basura, tú le estás dando derecho a Belial estar ahí. Cuando tú en tu casa no tomas autoridad, tú le estás dando derecho legal a Belial. Cuando tú en tu vida no rompes los derechos legales que tiene Belial de operar en ti, tú estás teniendo Belial. Y no nada más Belial, los derechos legales que tenga Jezabel, Acab, Vitru, Titán, Asmodeo, Lilith, sueños perversos y tanta situación. Cuando tú no peleas, tú tienes Belial. Después voy a encontrar la cita y esto es algo importante, que cuando tú no tomas esa autoridad, Dios le da derecho legal de que te ataquen, de que se levante contra ti cuando tú permites que el enemigo esté en tu casa. Dios así lo decide, así lo demanda, y así hace al propósito. Si tú no lo haces, tú lo dejas ahí, eso se levanta contra ti. Los demonios operan desde adentro, también, dice, también sin darnos cuenta. El engaño y el adormecimiento de nuestros sentidos espirituales a lo físico, no te percatas, no luchas, no guerreas contra lo que ya está vencido, dejando que siga haciéndote la vida difícil. Entendamos esto, contra lo que ya está vencido. Hay una diferencia muy grande en declarar contra lo que voy a ver. No, ya está vencido. ¿Quién ya lo venció? Cristo. Cristo ya lo venció. Pero tenemos que levantarnos en esa identidad. ¿Qué debemos de hacer? Quitarle el derecho legal que tienen. ¿Cómo? Reconociendo la herencia y naturaleza espiritual, así como tomando la actitud de guerra, sin miedo, sin temor, renunciando a todo Belial, tomando la autoridad, tomando la autoridad. Muchos pueden decir, no, yo tomo la autoridad. Podemos decir muchas cosas. Hay muchos que hablan la palabra de Dios y dicen muchas cosas. Conocen letra, pero una cosa es la letra y otra cosa es la manifestación del Espíritu. Jesucristo hablaba la palabra y los fariseos también. La diferencia es que él dice, ellos dicen, pero ellos no hacen. ¿Y Jesucristo qué hacía? Oraba, echaba fuera a los demonios, tomaba la autoridad en el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, con poder, con el Espíritu de Dios, Jesucristo hacía milagros, reprendía, echaba demonios. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Por medio del Espíritu. Hay otro espíritu que no es de Dios y es importante que lo remarquemos y lo volvamos a decir porque en ocasiones se nos olvida. ¿Cómo y cuándo se nos olvida? Pues cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando lo espiritual se levanta, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Si tú tienes cobardía, ahí tienes alojado un espíritu que no es de Dios. Y dice que ¿cuál es el espíritu que Dios te ha dado? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Has perdido el amor? ¿Has perdido el amor? Cuidado, cuidado. Si has perdido el amor, es la falta del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú no tienes amor, pero pues qué fácil es amar a nuestros hijos, ¿no? Pues es mi hijo.
Las madres, pues mi hijo salió de mí. Pero amar a aquel, amarnos entre nosotros, amar a aquel que te ha ofendido, amar a aquel que allí en tu trabajo te hace la vida de cuadritos, orar por él, bendecirlo. ¿Qué manera de bendecirlo es? Padre, yo te pido que te manifiestes a él, que venga rendido a los pies de Cristo, porque si él me trata como me trata y me habla así, es porque no te conoce. Porque el que verdaderamente te conoce no puede hablar así. Porque la ausencia de Cristo en su vida es la falta de amor. Por eso te hablan como te hablan. Por eso te tratan. ¿Qué tenemos que hacer del mismo modo? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La manifestación de lo físico es un resultado de lo espiritual. Y viene siendo muchas veces cuando no confesamos los pecados, cuando no reconocemos, cuando seguimos ahí y no nos rendimos a Dios y no le decimos, está bien, Señor, yo reconozco mi falta, reconozco que te he fallado, yo reconozco, y ahí está, un pecado vigente por la falta de abrir nuestra boca. Hay gente que no puede abrir la boca. Hay gente que se le traba la boca, se le traba el entendimiento. Y además, yo les diría que es más poderoso el enemigo que Dios. Muchas veces tenemos que levantarnos en esa fuerza, en esa decisión de decir, diablo puerco, tú ya estás vencido. Y sueltas mi boca, y sueltas mi voluntad, porque eso es lo que oprime, la voluntad, para que tú no lo hagas, para que tú no te levantes. En Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré cuando tú hablas. ¿Qué sucede? No encubrí mi iniquidad, no te encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿Qué sucede en algunos? No, Dios me tiene que hablar. ¿Sabían que Dios habla a través de sus siervos? ¿Sabían que Dios habla a través del que Él le place? Él es Dios, Él hace lo que quiere y nosotros no le podemos decir, no, háblame a mí directamente para que yo acepte esa palabra. Cuando uno tiene eso, es orgullo. Solamente. Jamás nos tenemos que rendir. Tenemos que tener ese concepto. Jamás no nos rendiremos. No nos rendimos. Mas, sin en cambio, tenemos que permanecer firmes en el Señor. Tenemos que estar firmes en Él, entendiendo que tenemos lucha. Sí, hay lucha. Sí, viene tribulación. Sí, vienen situaciones. El buen árbol es el que se apalea. El buen árbol es aquel que recibe situaciones en la vida. Porque muchas veces en algunos lugares, pues llevamos una vida de alay, tranquila, donde no sucedería nada. Una vida donde la llevamos tranquila. Verdaderamente, cuando tú tienes una lucha, una tribulación, es por algo. Y es para que tú te levantes y tú venzas. Amén. Dios es justo y Dios jamás permite que algo muy fuerte se enfrente contra ti. Es como decir un Tyson contra un bebé. Dios es justo. Dios es justo, no lo permite. Pero también no tenemos que salirnos de los lineamientos, de lo que Dios dice. Que tú digas, no, yo puedo contra lo que venga. Y ahí vas y te metes a donde Dios no te manda. Ahí te va a hacer estragos el enemigo. Dios no te está mandando.
Zacarías 4:6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, para nosotros, esa es nuestra palabra, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así es como se pelea, con su Santo Espíritu. Amén. Así es, y tenemos que declarar la palabra, tenemos que declarar y cerrar puertas. Podemos ver dos actitudes de soldado, un soldado miedoso y un soldado dispuesto a la batalla y a la guerra. Ahí está uno que dice, ay, el enemigo, ay, viene, ay, es que este problema, ay, se levanta contra mí esto, y ay, y ay, y ay. Ay, me da miedo, ay, en la noche esto y el otro. Dos actitudes diferentes. Y el otro con la espada diciendo, venga, porque yo sé que el que está en mí es más poderoso que tú. Diablo puerco. Y a todos nos pasa como el sueño que les dije que tuvo una hermana. Y el resumen de ese sueño es, pastor, usted ha dejado que los demonios grandes y fuertes se levanten. ¿Por qué? Por la falta de fe que tiene, pensando en que son más poderosos. Cuando vino otro hermano en el sueño y dice, para él eran pequeñitos, pero para usted eran demonios grandes, toros de Bazán. Dice, para él eran pequeñitos porque él ya tenía la fe y ya sabía que están vencidos. ¿Qué sucede con ese sueño? Vino el entendimiento, la recapacitación. Es cierto, es cierto. Los demonios no son nada ante la presencia de Dios. Porque no es con nuestra fuerza, repito, sino con su Santo Espíritu. Ante el Espíritu Santo, ante Dios, ante Jesucristo, que ya los derrotó. Los demonios, miren, son unas cositas de nada. Y ellos sí se levantan contra nosotros y nos hacen la guerra y nos hacen la vida de cuadritos. Y uno dice, ay, pero es que yo oro y no puedo. Por esa falta de identidad, por esa fe que en determinado momento la fe tiene medida. La palabra sí lo enseña. Todos tenemos una medida de fe, pero la fe del mismo modo se alimenta. La fe del mismo modo se busca que sea fortalecida. ¿Cómo? En la palabra de Dios, teniéndola aquí. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No miente Dios, no miente, es que es en tiempo presente, pasado y futuro. Deuteronomio 20:16 dice, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Espiritualizamos eso al tiempo presente. No tenemos que dejar que los demonios estén ahí. Tenemos que sacarlos. Tenemos que sacarlos. Tenemos que limpiar el ambiente espiritual de nuestro cuerpo, de nuestra persona, de nuestra vida, de nuestra familia. Y a donde vayamos, se tiene que manifestar el poder de Jesucristo resucitado. Eso es una realidad. Que podamos oír un día, un ejemplo, ¿no? Un lugar a donde vayas, a una casa donde vayas y de momento un demonio ya no aguante y diga, ay, tú vienes aquí y lo traes y vienes y... Yo, qué tremendo sería eso. Qué tremendo sería eso, porque no nada más tiene que ser para los siervos, tiene que ser para todos nosotros, para todos nosotros, porque una cosa es, no tenemos diferentes dioses,
Es el mismo Dios, el único y santo Dios. Todos entramos por la misma puerta. Todos tenemos la capacidad. Todos. Dios les dijo, destruyan todo, no dejen nada con vida. Y Dios nos dice, no dejes que esa situación en tu vida te esté ahí atormentando. Destruye, vence, conquista, levántate, toma autoridad, ten identidad de reino. En Éxodo 22:18, ¿qué dice? A la hechicera no dejarás que viva. Y oramos por eso y tenemos que orar y declararlo. La única manera para que viva es que se arrepienta. ¿Por qué lo decimos? En la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios no tiene que entrar odio en nuestra persona. Por eso oramos y decimos eso. No tiene que entrar la falta de amor. Por eso dice, en ese amor y en esa misericordia, si se arrepiente va a vivir. Y orar y que venga al genuino arrepentimiento, Dios. Si tú tienes propósito, hay testimonios de exsatánicos tremendos. Hay testimonios de ellos, cómo ellos oran, cómo ellos hablan, cómo las artimañas del diablo han operado y Dios los usa. Ahora son siervos de Dios. La oración en tu lugar secreto es un arma de largo alcance y es una guerra que mueve lo espiritual, ya que ahí tenemos lucha que pelear y no contra las personas, sino contra lo que está atrás de las personas. Contra Jezabel, contra Belial, Asmodeo, Belcebú, brujería, Leviatán, etcétera. La oración. Pero repito, primeramente tenemos que orar contra lo que en nuestra persona está ahí operando. Tenemos que rendirnos a Dios. Si no lo hacemos, tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos que rendirnos a Él y no seguir dejando que un demonio nos esté atormentando. Es una representación, está atormentando a una persona. ¿Cuántas veces en la oración tú vas con Dios y Señor, mira, me está haciendo la vida de cuadritos? En lugar de pararte firme en la identidad de lo que tú eres, no con orgullo, por eso lo repito, no con ese leviatán, no. Somos lo que Dios dice que somos en Él. Repito, en Él. En Él. La brujería no es más poderosa que la oración de un hijo de Dios, ni ningún demonio o arma. Tu oración debe derribar cualquier ataque o trato en contra de ti. No te tienes que acostumbrar a recibir, sino debes resistir y atacar, pero con una estrategia en la oración. Con una estrategia en la oración. A veces podemos orar y pensar que solamente con una pequeña oración ya estás peleando. Y tenemos que levantarnos en Él para derribar, para destruir. Y esta es una lucha que todos en diferentes áreas vivimos. Porque repito, Dios es justo. Dios no le da la misma lucha a nuestra hermana Berta, que está ahí atrás, que al pastor, ¿verdad? O que al hermano Petronilo. Son diferentes luchas. Son diferentes. Dios es justo y en su justicia le da así, a la medida de cada uno. Porque Él, ¿quién discute a Dios? Oh, pues es que me da una lucha que yo no pueda
llevar. Incluso la tentación así lo dice. No nos viene una tentación que no podamos. Así la palabra de Dios lo dice. Esta palabra tenemos que tenerla aquí de memoria, bien cimentada. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿De quién? No es para todos y no es de todos. Es de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Amén. Amén. Tenemos que tomar esa autoridad. Esa identidad es pararse firme. Órale. Amén. Y declararlo y vivirlo. Y tenemos que cerrar estas puertas. Puertas del pecado, de ocultismo, de heridas, de herencias. Tenemos que cerrar esas puertas para que haya una liberación en nuestra persona. Salen las herencias, salen los demonios. Esta es una pequeña representación, tal vez sale un pequeño vómito, pues ahí están saliendo esa bola de demonios. No lo vemos en lo espiritual, pero así funciona. Y a veces Dios utiliza a otra persona para que salga, ya que si tu espíritu está débil. Ya que si tú oras por un familiar y ese familiar no entiende, no comprende, algo está sucediendo. Y tú puedes pedir a Dios y hacer que algo cambie. Dios es hermoso. Nos puede dar estrategias, ayudarnos. Marcos 7:27 dijo, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿Quién? Los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos es la liberación. Eso nos pertenece, eso es algo que por derecho nos corresponde. El pan de los hijos nos corresponde. El pan de los hijos es un derecho que tenemos nosotros de ser libres. En Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. He aquí, os doy autoridad. Ahí dice potestad, pero varias versiones dice, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, gloria a Dios. Amén. Tenemos que creerlo y vivirlo. Amén. Y tomar acciones. Amén. Amén. Creyendo que somos soldados de luz. La Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y el mundo se tiene que dar cuenta. Amén. El mundo se tiene que dar cuenta. Amén. Es un soldado. Ahí están una bola de demonios derrotados. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Eso es lo que somos en la identidad de Él, de reino. Dice la palabra, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Resistir es que vas a tener una lucha, que vas a tener una batalla, que vas a pelear, que vas a tener confrontamiento, que incluso puede haber gente que nos va a difamar, gente que nos puede criticar, gente que puede hablar, pero somos más que vencedores. Lo somos. ¿Y qué falta? No nada más tenerlo, sino declararlo y hacerle guerra contra lo que se levanta.
No permitir que hablen, sino callar. Callar. Amén. No dejar que esas maldiciones que lanzan contra nosotros surtan efecto, sino como leímos ahorita, condenamos toda lengua que se levanta en juicio. La condenamos porque es mi herencia. Esa es tu herencia, nuestra herencia. La herencia donde está el Espíritu Santo. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Así que en medida de eso, en el lugar secreto, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu presencia. Están aquí, lléname de tu presencia, lléname, lléname. ¿Cuántas veces iba yo a la iglesia y yo le decía al Señor, Señor, no me voy de aquí, así como vine? Incluso hay una lucha que cuando tú vienes a la iglesia, tú rompas ese velo, te conectes con su presencia y el Espíritu Santo, que es fiel, Él se manifiesta en tu vida. Amén, gloria a Dios. Así funciona. Amén. No es que ustedes digan el ambiente, ay, ahora la música y los errores y las... No, no tiene nada que ver eso. Eso eres tú que no te conectas. No es que porque no hay aquí los músicos y tú digas, no, pues no vemos a alguien aquí danzando. No es eso. Eso es algo de cada uno, es una lucha. Eso es personal. Eso es identidad. Que nada más te vas a conectar cuando estés con todo el grupo de danzores o cuando esté el grupo. Nada más te vas a conectar. Eso es en todo momento y es una guerra. Tenemos que tener así, bien presente. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice la palabra? Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos. No dice, vas a ser vencedor. Habla en tiempo presente. Somos más que vencedores. Somos. Entonces, cuando camines, pues sí, con la pena, vas a entender que los demonios somos más que vencedores en Cristo Jesús, en su Espíritu Santo, en Él. Por eso tenemos que buscar la llenura, tenemos que buscar ser libres. ¿Qué significa? Tú le quitas el derecho legal al enemigo. ¿Cómo? Confesando tu pecado, cerrando puertas de herencias, de maldiciones. Alguien que trata de enfrentarse a un espíritu que está operando en él. El demonio fácilmente le dice, pero tú ¿cómo me dices a mí? Si tú estás conmigo, tú eres de mi equipo, ¿tú mientes? ¿O tú tienes Belial en tu vida? ¿Tú eres corrupto? Repito, corrupción viene siendo en muchas áreas, por eso vemos esas enseñanzas de 15 videos del pastor Frankie derribando a Belial y entendiendo, wow, qué tremendo, puede meterse en la iglesia, en el trabajo, en el gobierno. Y en verdad tenemos que tener ese pensamiento. Podemos hacer estragos en el mundo espiritual, comenzando desde nuestra vida, desde nuestra casa, desde nuestra familia, y declarando que nada se levanta contra nosotros. Declarándolo, tenemos que declararlo, entenderlo. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle el derecho legal. Y oramos por eso se nos puede olvidar. ¿Cómo? En algún momento vemos el problema y la situación y se nos olvida que tu lucha es espiritual.
¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando tú ves en lo espiritual, te das cuenta, ¿no? Pero cuando no ves, dices, pues tú ves, ah, ya, es que mira, mi hermano de sangre, mira, es que no entiende. Yo ya le dije que no debe de hacer eso y no entiende y me pega. ¿Y no entiendes que tu lucha es espiritual? Y tú nada más te la pasas diciéndole, mamá, míralo, no, mi hermano me maltrata. Y no entiendes que tu lucha es espiritual. Tu lucha es espiritual. Así que tienes que orar contra lo que está operando. Hacerle la guerra a los demonios que están actuando en él. Es tu lucha es espiritual. Eso es algo que nos pasa. Aquí oímos y salimos de aquí cuando nos pasan las situaciones. Tu lucha es espiritual. Tenemos que levantarnos y orar y declarar que Dios mueve. Dios mueve. Amén. Así que no digamos, no digamos que no podemos ir. A mí así lo que me decía nuestra hermana. Hagamos guerra. No digamos que no podemos ir. Digamos que hacemos guerra, lo espiritual que se levanta para poder ir. En mi trabajo, casi me decían, no, que vacaciones, que tú, que digo, híjole, qué pena, pero yo voy a salir de vacaciones. Yo tenía la seguridad, digo, no, mi chavo, ¿cómo crees? No, y orar, orar, ya quedó asentado, ahí están mis vacaciones. Y así Dios tiene el poder para mover el corazón. Claramente la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón al propósito para no dejar ir a su pueblo. ¿Cuál era el propósito? La manifestación de su gloria a través de las plagas. Lo hizo al propósito. Cuando yo leía en esa parte, yo decía, wow, pues si Dios puede endurecer un corazón, también lo puede ablandar. También puede hacer que alguien, como después dijo, vete, deja, adelante, se meten en problemas, se meten en problemas, se meten en problemas. Hay poder en la oración. Hay un testimonio que a mí me impacta mucho y que digo, wow, tenemos que llegar a esos niveles. Una viejita le estaba dando y una enseñanza al pastor Frankie. Tenía que vender una casa y decía, voy a pedir 60 millones. Allá la moneda es diferente, ¿no? 60. Entonces él decía, "Oh, ¿cómo crees?" Dice, para empezar ni los vale. Y le decía, mira, todo se puede con el poder de la oración. Y ella le empezó, dice, en 7 días voy a comenzar. Y estuvo el pendiente. Un día ya le abarcaron, ya le hablaron, y él lo dice, ahí está, el diablo usando mi boca, tentando. ¿Ya le hablaron? ¿Ya la vendió? 3 días, 5 días, el último día. Ay, para esto. De tal manera que ni siquiera le puso letrero de se vende. Ni siquiera. Y el último día, en el último momento, aquí es a donde venden una casa. Y dice, y le doy testimonio, ya la vendí. Y ese hombre no me dio 60, me dio 75. Dice, y ahora mismo voy para darle el diezmo. Tenemos que llegar a esos niveles. Porque a veces queremos vender algo. ¿A quién no le ha pasado? Querer vender algo y no podemos.
Él comienza a testificar y dice, con el poder de la oración, orando por los jóvenes, orando por aquel que ya está con aquella que Dios le muestra a esa persona, una jovencita que vive una vida liberal, y dice, y él que tiene un llamado grande, orar, orar, orar y pelear. ¿Y cómo ves? Está bien, todo bien, y así. Y él dice, mi lucha es en la oración, mi lucha es en la intimidad, su lucha es espiritual. Tenemos que levantarnos, todos nosotros, y aprender a pelear en esas esferas y mover, porque tenemos que entender que todo se mueve y se manifiesta en los hijos de Dios en lo espiritual. En lo espiritual, es en lo sobre, nuestro Dios es sobrenatural, sobre lo natural. Así nosotros. Que digan que no, hasta el último momento. Porque Dios tiene el poder. Pero tenemos que tener esa firmeza. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Padre, oramos en esta hora, Señor, en el poder de tu nombre, para renunciar a todo Belial. Renunciamos a toda operación de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Ninguno se quede sin orar. Todos oremos, atentos, todos. Padre, en el nombre de Jesús, todo poder de las tinieblas, todo lo que lanzan contra nosotros, para que tengamos ese adormecimiento, en el nombre de Jesús, se destruye. Escrito está, condenamos toda lengua que se levanta en juicio contra nosotros. Esa es la herencia de los justos de Jehová y nuestra salvación de él vendrá. Todo lo que lanzan a través de brujería, a través de hechicería, a través de conjuros, a través de trabajos, a través de pactos, en el nombre de Jesús se destruyen, se anulan, se revocan, porque esa es nuestra herencia como hijos de Dios. Ningún arma contra nosotros prosperará. Ningún arma contra nosotros prosperará. Condenamos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, contra la iglesia, contra los hijos de Dios, contra los herederos de la salvación. En esta hora cerramos toda puerta que haya sido abierta al enemigo. Confesamos nuestros pecados. Confesamos que la dejadez, que el miedo, que el temor no es un espíritu que provenga de ti. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora tomamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, libéranos, manifiéstate, Señor, con poder y autoridad en nuestra vida. Padre, no queremos ser creyentes a medias tintas. Queremos ser creyentes, Señor, que vivamos, Señor, en tu perfecta voluntad. Que si algo sucede, Señor, en lo físico, podamos entender que es una manifestación de algo espiritual que está sucediendo. Pero diablo mentiroso, estás bajo los pies de Jesucristo. Y si estás bajo los pies de Jesucristo, estás bajo nuestros pies. Se quema todo derecho legal que has tenido. En esta hora, los ángeles queman y destruyen, rompen todo pacto que ha sido hecho en lo físico y en lo espiritual. Le pertenecemos a Jesús. Mira la sangre del Cordero. Mira la sangre del Cordero. Mira la sangre del Cordero. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, todos y cada uno de nosotros permanecemos firmes y fieles ante Dios. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, saca todo Belial de nosotros. Renunciamos a Belial, renunciamos a tener ese pecado ahí activo en nuestra vida, esa rebeldía, esa desobediencia.
Renunciamos a seguir simpatizando con el enemigo. Por amor renunciamos, es convicción. No es que Dios nos obligue, no es que Dios nos lo impida, no. Esto es propio, es para agradarle a Él, es por amor que vivimos en santidad y nos santificamos. Llévanos a vivir en esa santidad. Y declaramos que nuestros hijos son tuyos. Y viven y aprenden a vivir en el temor de Dios. Y aprenden a amarte. En el nombre de Jesús, en esta hora. Así lo declaramos, Señor. Los arrebatamos para ti, Señor. Y de tu mano nadie los quita. Te los entregamos. Te los entregamos. Diablo mentiroso, quita tus sucias manos de ellos. Quita tus sucias garras de ellos. En el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento al señorío de Cristo. Todo pensamiento que no proviene de Dios en esta hora es llevado cautivo. En el nombre de Jesús. Así lo declaramos en esta hora. Padre, libéranos. Así nos vayamos de este lugar. Todo demonio se va de nuestra vida. La orden se las dejo con la autoridad que Dios me da. Son atados, encadenados y amordazados. Suban y salgan a la boca y al abismo. A la boca y al abismo. La orden es imperiosa. La orden es eterna. En el nombre de Jesús. 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 Y así en nuestras generaciones, en nuestra vida, en nuestra familia, se van en el nombre de Jesús. En nuestros hijos se van en el nombre de Jesús. 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 Los ángeles pelean. Los ángeles luchan. Los ángeles destruyen toda opresión. Todo lo que está ahí enojado. Suben y salgan. Suban y salgan en el nombre de Jesús. Suban y salgan. Obedezcan a la autoridad. Fueron hechos para obedecer. Ángeles de Dios, en el nombre de Jesús. Aten, amaguen, destruyan, rompan, corten. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Comienzan a sonar los shofares en esta hora. En el nombre de Jesús. Ángeles de guerra. Destruyan. Destruyan. Se quema todo derecho legal que han tenido para operar. Sueltan a los jóvenes, sueltan a los adultos, sueltan a nuestros hijos, sueltan las generaciones. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo, viajero del tiempo, cancela todo acta, todo decreto, toda maldición que nosotros mismos le hicimos a nuestros hijos. Cuando los maldijimos, cuando los maltratamos, en el nombre de Jesús en esta hora, se destruye todo derecho legal que tenía para tenerlos atados. En el nombre de Jesús en esta hora, declaramos que nuestros hijos y nuestra familia vienen a los pies de Cristo. En esta hora, suban y salgan todo, a la boca y al abismo, todo de raíz sale con el hacha de Jehová. En esta hora, se desarraigan. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, se rompe y se destruye toda herencia, toda manipulación, toda mentira del diablo, todo Belial, todo falso Espíritu Santo, sale en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, toda locura, toda brujería, toda hechicería, en el nombre de Jesús en esta hora, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así lo declaramos. No se quedan alojados, salen del vientre espiritual y físico, no se quedan alojados,
suban y salgan, suban y salgan a la boca y al abismo, a la boca y al abismo, a la boca y al abismo. Es cortado todo derecho legal, cortado de raíz, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos sido llamados y escogidos por Dios. Hemos sido llamados y escogidos por Dios. Y tenemos que operar en las esferas de Dios, en la liberación. Limpiaos de toda contaminación de carne y espíritu. Limpiaos. Cada uno debe de buscar y anhelar ser libre, anhelar ser limpio, anhelar y vivir en esa santidad y guardar la liberación, porque tiene precio de sangre y Él lo pagó y es algo que vale tanto. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Se rompe todo poder de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, todo se va, salen y no vuelven a entrar. Con la autoridad que Dios nos da, así como mi Maestro Jesucristo dio la orden, así se las dejo establecidas. Salen y no vuelven a entrar, no vuelven a entrar. En el nombre de Cristo Jesús. Y se van con las manos vacías. Los ángeles sacuden. No se llevan virtud, dones, talentos. No se llevan bendiciones. Son sacudidos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En esta hora. Así lo declaramos. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Se van con las manos vacías y con vergüenza a una tremenda expectación al infierno. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos, así lo declaramos. En el nombre de Cristo Jesús, se van de nuestra vida. Declaramos que vivimos en la integridad de los hijos de Dios, que no les esconden nada a Dios, sino que buscan y que le piden, muéstrame, revélame mi condición. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. Sellamos esta oración con la sangre caliente de Cristo Jesús y declaramos que no se levanta venganza contra nosotros. No, nada, ni nuestra familia, ni nuestra economía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.